Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio. Son las 5 en punto del día 18 de junio. Les doy la más cordial bienvenida a la sexta Masterclass Ingeniería. Soy Anabel Branch y estaré coordinando esta ponencia, deseando que el tema que hoy les presentamos sea de mucha utilidad. En esta tarde tengo el gusto de presentarles al maestro Víctor Rivera Romay, quien actualmente está a cargo de la División de Educación Continua y a Distancia de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. El maestro Rivera Romay es ingeniero mecánico electricista por la Facultad de Ingeniería de la UNAM, con maestría en Alta Dirección de Empresas por el IPADE. Su experiencia profesional incluye 20 años en el sector financiero y en empresas privadas. En cuanto a su experiencia académica, cuenta con 32 años como profesor de asignatura en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Facultad de Ingeniería de la UNAM y actualmente coordina el diplomado en Desarrollo de Habilidades Directivas en la misma facultad. Esta tarde, el maestro Rivera Romay nos presentará la conferencia Habilidades y competencias en el desarrollo profesional, en la cual nos platicará sobre el impacto positivo que las habilidades y competencias tienen en el desarrollo profesional y personal, por supuesto, en conjunto con los conocimientos. Les recuerdo que esta conferencia tiene una duración aproximada de 40 minutos y después de la conferencia destinaremos 20 minutos para que nos hagan sus preguntas, mismas que trataré de agrupar en temas comunes para formularlas al maestro Rivera Romay. Podrán hacernos sus preguntas a través del botón de preguntas y respuestas que se encuentra en su aplicación. Sin más preámbulo, le doy la más cordial de las bienvenidas al maestro Rivera Romay. Muchísimas gracias. Estoy muy contento de poderles saludar y pues agradecerles el favor de su atención. Esta plática que el día de hoy se titula Habilidades y competencias para el desarrollo profesional tiene el objetivo de darles algunos tips, algunos consejos que les puedan ser útiles y que puedan aplicar no tanto en el desarrollo profesional como tal, sino también en el desarrollo personal. Pero para poder explicar por qué es que me he dedicado durante algún tiempo a desarrollar y a tratar de convencer a los chicos, particularmente de la Facultad de Ingeniería, de la importancia de estos temas, quisiera yo darles a conocer un poco quién soy para que puedan de alguna manera comprender las motivaciones que tengo para poder abordar estos temas. En primera instancia, soy ingeniero mecánico electricista, egresado de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, y durante los siguientes 20 años de mi vida, trabajé en el sector financiero, tanto en bancos públicos como en bancos privados y en pequeños despachos de banca de inversión. También trabajé en empresas privadas y finalmente pues tuve la oportunidad de encontrarme con una grandiosa suerte de volver a mi alma mater, a la Facultad de Ingeniería, a dirigir la División de Educación Continua y a Distancia, en donde actualmente trabajo. Paralelamente a mi desarrollo profesional, también llevo 32 años dando clase como profesor de asignatura en el Departamento de Ingeniería Industrial de la propia UNAM, en donde he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos chicos. 32 años, o como yo lo llamo, 64 semestres, pues te dejan un gran conocimiento y también te dejan grandes y satisfactorias experiencias al poder estar trabajando pues con todos los alumnos. En ese sentido, quiero comentarles que a lo largo de mi vida profesional y de mi vida personal, pues lo que he visto es que en las diferentes entidades en donde he participado, me han buscado para que les recomiende yo personas de la Facultad de Ingeniería. Al saber que yo, pues como profesor,
estoy involucrado en la Facultad de Ingeniería, pues me dicen, recomiéndame personas que nos puedan apoyar en las empresas. Y cuando yo recomiendo a chicos que técnicamente son muy buenos, trato, por supuesto, de recomendar a los mejores, a los más aplicados. Siempre hay temas que me llaman la atención a lo largo de estos años en los que he recomendado chicos o que incluso han tenido la posibilidad de estar en las empresas en donde yo he trabajado, en donde las áreas de recursos humanos me dicen, fíjate que son muy buenos técnicamente, pero no saben hablar inglés. O son muy buenos técnicamente, pero no se saben comunicar. O no saben enfrentar retos. A muchos les hemos preguntado, oye, ¿cómo resolverías tal o cual problema? Y pues se quedan pues muy dudosos. Otros más no tienen particularmente la posibilidad de poderse desarrollar en temas como autoestima o en temas en donde ellos, como dicen, muchas veces se crean las cosas. Es por ello que he preparado una presentación en donde les voy a platicar un poco de todas estas enseñanzas a manera de que podamos ir dándole sentido a una serie de factores que traigo para compartir con ustedes. En primera instancia, vamos a empezar comentando que traigo 4 evidencias contundentes que es necesario reconocer para poder desarrollar todos los conceptos que tienen que ver con habilidades y con competencias. La primera evidencia, que son hechos fundamentales, es que los conocimientos no son suficientes para un desarrollo profesional pleno. Es decir, el saber no es un factor suficiente para que tú puedas tener éxito en el ámbito profesional. La segunda evidencia es que las empresas contratan habilidades y competencias en conjunto con conocimientos. Esto quiere decir que no únicamente lo que tú haces es tener conocimientos, el saber no es lo único que contrata una empresa, sino a la par de eso también contrata conocimientos. Tercero, que las habilidades y competencias se adquieren con la práctica. La única forma de poder ir desarrollando las diferentes habilidades y competencias es practicando, haciendo mucha ejercitación. Y la evidencia 4 es que la posición de habilidades y competencias aceleran el desarrollo profesional y personal. Es decir, que estas habilidades y competencias entre una persona que las tiene y una persona que no las tiene, pues seguramente van a marcar una gran diferencia en todo lo que es el despegue profesional que las personas van a tener. En ese sentido, pues, lo que yo quiero comentarles es que con todo mi ejercicio, les quiero compartir que nosotros estamos dando en la División de Educación Continua a Distancia un diplomado en desarrollo de habilidades directivas. Yo soy el coordinador general. Y lo primero que quiero comentarles es que una vez que iniciamos los diplomados, me toca a mí como coordinador general la posibilidad de poder iniciar todo lo que es el diplomado. Y antes de que nos presentemos, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué elementos consideras importantes para desarrollarte profesionalmente? Y los dejo que libremente me digan lo que ellos piensen. Tengan ustedes en consideración que las personas que asisten a este diplomado, el 70% tiene experiencia profesional. Es decir, que tienen empleos, trabajan o han trabajado. Y entonces, lo que ellos me dicen es exactamente lo que ustedes pueden ver en ese pizarrón. Esta imagen que ustedes pueden ver es una fotografía de la última intervención presencial que tuve y lo que ustedes también podrán notar en este pizarrón es que hay palabras como honestidad, palabras como red de contactos, disposición, saber relacionarse,
perseverancia, ser soñador, ética, ambición, responsabilidad, liderazgo, negociación, multidisciplinario, por supuesto que haya conocimientos, seguir preparándose, etcétera. Lo que les quiero comentar en este pizarrón es fundamentalmente que las personas pueden reconocer una serie de elementos muy importantes y muy definitivos para su desarrollo profesional, además de los conocimientos. Entonces, esto, pues particularmente es de llamar la atención porque uno pensaría que los conocimientos son lo único que te podría dar empleabilidad en una situación y no es tan cierto, sino que hay que complementarlo con otras cuestiones. Bueno, para este caso, entonces, vamos a tratar de revisar la diferencia que hay entre dos conceptos importantes, lo que son los conocimientos y lo que son las habilidades, que además vienen de naturalezas distintas del ser humano. Primeramente, los conocimientos es la facultad del ser humano para poder comprender por medio de la razón la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. Es decir, que hay ahí un proceso cognitivo, hay un proceso en el que el cerebro tiene que dar un proceso para poder tener ese conocimiento, para poder discernir, para poder decidir, para poder optar y para poder tener todo lo que su misma naturaleza le dé para poder comprender las cosas que le suceden y por supuesto tomar decisiones y acciones en consecuencia. En comparación, las habilidades es la capacidad de realizar una tarea, es decir, es la capacidad que uno tiene para desarrollar cualquier actividad que se le imponga y en donde probablemente la capacidad de comprender sea mínima en relación a un conocimiento. La segunda diferencia es que los conocimientos se adquieren por medio del estudio, la lectura, la reflexión, la experimentación o incluso la investigación. Mientras que las habilidades se adquieren fundamentalmente con la práctica o son dados por la naturaleza. Cuando estas habilidades son dadas por la naturaleza, se les conoce como talentos, que son características innatas en el ser humano y que de alguna manera, pues esto lo que nos hace es que podamos, pues, reconocer personas que son muy buenas en algo. Por ejemplo, las personas que patean muy bien un balón o las personas que las avienta uno al agua y nada naturalmente, bueno, pues ese es un talento. Después tenemos que, como ejemplos de conocimientos, tenemos, por supuesto, las matemáticas, la contabilidad, la biología, la administración, los conocimientos sobre historia, sobre filosofía o sobre religión. Entonces, todo ese repertorio de cosas que nosotros tenemos se les llama conocimientos. En cambio, en el caso de las habilidades, los ejemplos pueden ser el nadar, manejar un vehículo, manejar un dispositivo electrónico o digital, pintar, esculpir, cantar. Es decir, son cosas que requieren más de cuestiones motrices y de ejercitación que de capacidad en el cerebro. Por lo tanto, los conocimientos se podrían de alguna manera clasificar como las cosas en donde nosotros sabemos, es decir, son las características que determinan el saber, que es ese repertorio de conocimientos, mientras que las habilidades es el hacer, es decir, es el tener práctica. Con estas dos definiciones, lo que podemos hacer es que si las conjuntamos como tal, lo que va a dar como resultado son las competencias. Es decir, si conjuntamos los conocimientos, que es el saber, más las habilidades, que es tener la práctica, que es el hacer, y hay otro elemento adicional, que son las actitudes, que es el querer hacerlo, la competencia es la intersección de todas estas que nos va a dar el querer más el saber más el poder. Quiero darle el crédito, esta lámina la saqué de la conferencia que nos dio el maestro Omar Alejandro Llanes
con respecto a la creatividad como una metacompetencia. Entonces, yo me estoy aquí apropiando de este concepto porque me pareció que gráficamente era muy adecuado para poder dar una definición de lo que son las competencias. Por otro lado, el Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, mejor conocido como CASEI, también define la competencia como una serie de cosas que anidan exactamente todas estas cosas, como conocimientos, habilidades, actitudes y por supuesto también le añade los valores. Entonces, la competencia ya es un conjunto de factores que anidados pues permiten potenciar exactamente la actividad del ser humano. De otra forma, o viéndolo de una manera ya muy específica, de acuerdo a como el CASEI lo está manejando, esto también es sacado de un curso que previo a la pandemia nos dio la maestra María Elena Barrera Bustillos, directora general del CASEI, y donde básicamente lo que recoge como competencia es esta capacidad de actuación, que es el poder hacer, y que requiere la integración, movilización y despliegue de recursos y funciones cognitivas, que es el saber, en un contexto en donde se tiene que intervenir de manera práctica. Entonces, en suma, lo que les quiero comentar es que cuando nosotros sumamos particularmente los conocimientos más las habilidades, lo que nos da es una competencia, que es la capacidad de actuar o de hacer cosas con experiencia y conocimiento bajo un estándar. Y donde ese estándar, pues por supuesto, puede ser medido o puede ser evaluado o en última instancia puede certificarse. Y como ejemplos de competencias puede estar el dominio de un software, puede estar la elaboración de reportes técnicos, la administración de un proyecto, la organización de equipos de trabajo, incluso se considera como competencia el dar clase, porque ahí está interactuando primeramente una habilidad de comunicación con el conocimiento, es decir, el conocimiento que se tiene de todo lo que es el bagaje o el inventario de conocimientos y de casos que el profesor quiere dar a sus alumnos, se combina con esta habilidad de comunicación, de tal manera que lo que da como resultado es que los alumnos posean conocimientos. Y estas competencias y habilidades pueden clasificarse en dos grandes grupos. Las competencias que son de tipo técnico y las competencias suaves. La diferencia entre las competencias de tipo técnico y las competencias suaves está en el origen de cada una de ellas. Cuando los orígenes vienen a partir exactamente de cuestiones cognitivas, de cuestiones de aprendizaje, se llaman habilidades y competencias técnicas. Pero cuando estas habilidades y competencias provienen del ser humano, de las capacidades propias del ser humano, se les llaman habilidades suaves. Pero ambas son igualmente importantes para desarrollarse profesionalmente. Ejemplos de habilidades y competencias técnicas está el dominio de un software, por ejemplo, la evaluación de un proyecto, el saber hacer muy bien un proyecto. El evaluar un proyecto significa saber las matemáticas financieras y está combinado con la práctica de enfrentarse a muchísimos casos para saber si un proyecto tiene viabilidad o no. El administrar un proyecto. Entonces, el administrar un proyecto te da esa maestría, esa habilidad o esa competencia de haber a lo largo de tu vida profesional administrado varios proyectos y seguramente el proyecto final que estás haciendo va a resultar mejor que el primer proyecto porque ya hay un ingrediente de experiencia, ya practicaste a la par de que también tuviste que hacer pues o desarrollar mucho conocimiento. La impartición de clases, el manejo de maquinaria, realizar contabilidades para los contadores, hacer cirugías para los médicos. En la medida en la que vayas practicando más cirugías, seguramente vas a tener más experiencia y vas a poderte enfrentar a casos más difíciles y salvar vidas. Y eso también es una conjugación de práctica y conocimientos.
defender casos legales para los abogados, también llevan casos, desarrollar un oficio, un artesano, seguramente con la práctica se hará pues mucho más, va a tener excelencia su trabajo. En contraparte, las habilidades suaves son todas aquellas que, como dije, pues prácticamente devienen y se tienen que desarrollar en las personas. Liderazgo, organización de equipos de trabajo, visión a largo plazo, negociación, comunicación, toma de decisiones. Estas también requieren de mucha práctica. El liderazgo, la negociación, el imaginarnos en un plazo determinado, el organizar equipos de trabajo, son también habilidades y competencias que son importantes para desarrollarnos. En conjunto, lo que les quiero comentar es que la formación ideal de un individuo está determinada por estos tres cuadros, en donde primeramente se reconoce a la persona por sí misma, por su identidad, en la parte cultural, es decir, de dónde proviene, cuáles son sus orígenes y su identidad, la parte de desarrollo social, que tiene que ver mucho con cómo se desarrolla en la parte familiar y cómo se desarrolla en conjunto con la sociedad que le rodea, con sus compañeros de escuela, con sus compañeros de trabajo. Y después, los valores que enmarcan y los principios que rigen su vida. Y eso es lo que le da a las personas, pues, un arraigo, pero también le da la posibilidad de ser únicos y de saberse únicos. Eso es una parte que ya el individuo trae por sí mismo. A eso, a lo largo de su vida, particularmente de su vida escolar, se le agregan los conocimientos, que es todo ese inventario de cosas que va aprendiendo y que le son útiles a lo largo de su vida para tomar decisiones y para actuar en consecuencia. Y finalmente, a eso también se le tiene que agregar las habilidades y competencias, que particularmente son las que el individuo puede traer innatamente, que son los talentos, o que puede ir adquiriendo a lo largo del tiempo con la práctica. Es decir, hay personas que probablemente cuando eran niños eran muy introvertidos y que con la práctica, pues lo que estamos haciendo es que estos niños pues se vuelven personas que se expresan y se comunican pues perfectamente. Entonces, estos tres son los parámetros de lo que nosotros podríamos considerar la formación ideal. En este momento, lo que quiero yo compartirles es que tomen en cuenta que bajo este parámetro, lo que dice abajo en la cintilla negra es que los conocimientos no son suficientes porque debe de haber todos estos componentes. En la medida en la que nosotros podamos encargarnos de desarrollar estas tres cosas, pues vamos a tener un potencial de desarrollo profesional y personal mucho más amplio. ¿Es importante seguir estudiando? Sí. Y es importante seguirse habilitando o seguir también practicando habilidades y competencias, claro. Y es importante reforzar nuestros valores también. Entonces, nosotros tenemos que ir trabajando para ser mejores personas en tres dimensiones diferentes. Esa es como la primera gran consejo que les quiero dar. En ese sentido, ¿qué es lo que está haciendo la Facultad de Ingeniería de la UNAM? Voy a poner como ejemplo y como estudio de caso lo que se está haciendo en esta casa de estudios a la que pertenezco en la Facultad de Ingeniería. Como pueden ustedes observar en esta figura, lo que nosotros tratamos de hacer con los alumnos es precisamente de empatar todo lo que es el mundo empresarial, el mundo del empleo que ustedes pueden ver con la facultad. Muchas veces ha existido un divorcio entre lo que las universidades o lo que las instituciones de educación superior ofrecen y lo que la industria, el comercio, las finanzas solicitan.
Entonces, lo que esto hace es que todas las instituciones que emplean a los universitarios tienen que invertir en el desarrollo y en el rehacer los estudios de los universitarios para poderles dar las herramientas que les permitan cumplir solventemente con las encomiendas profesionales. Entonces, como que parece ser que en muchas ocasiones los conocimientos que se enseñan en las entidades de educación superior y lo que requieren los empleadores, pues no empata. Entonces, aquí lo primero que nosotros reconocemos como Facultad de Ingeniería es alinear exactamente las necesidades de los empleadores con los conocimientos y con las habilidades que nosotros ofrecemos. En ese sentido, nosotros hicimos algunos estudios que requerimos para poder tratar de que el grado de empleabilidad pues sea mayor. Para poder reconocer esto, primeramente tenemos que entender cómo están conformados los planes de estudio en la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En este caso, me di a la tarea de tomar los planes de estudio de 12 de las 15 carreras que ofrecemos en esta facultad y contar el número de créditos que cada una de estas materias, que cada una de estas carreras tiene. Aproximadamente estamos hablando de 480 créditos en promedio. Entonces, estos créditos yo diría que equivalen un poco al número de horas que le tienen que dedicar. Y aquí después dividí esto en diferentes áreas por las que una ingeniería se estudia. Y en este caso saqué un número en donde nos dice que 82% del tiempo o de los créditos de los estudiantes son formación totalmente técnica, que está dividida en 27% en ciencias básicas, 28% en ciencias de la ingeniería y 27% en ciencias aplicadas. ¿Esto qué quiere decir? Que mayoritariamente los alumnos lo que reciben son pues mucha técnica, mucho conocimiento. Entonces, este es el primer impacto. Siguiendo con este análisis, también vemos que adicionalmente hay un 18% restante que tiene que ver con otras disciplinas, particularmente administrativas y financieras, y un 8% en ciencias sociales y humanidades. Y aquí, en este 8%, es donde entran asignaturas como comunicación, como ética, como economía, que son parte muy importante y fundamental de lo que es la formación de un estudiante. Y ahí hay pues mucha necesidad de ampliar precisamente todos estos conocimientos porque es algo que requieren los empleadores. Por lo tanto, ¿en dónde estamos nosotros dando u ofreciendo a los alumnos las habilidades y competencias? Y estas pues se adquieren o se otorgan en la universidad a través de las iniciativas que los profesores en lo individual inculcan a los alumnos, al hacerlos presentar sus trabajos, al fomentar que sea el trabajo en equipo. Pero si bien es cierto, esto es una parte formativa fundamental dentro de nuestra facultad, también son esfuerzos aislados y que no tienen una concatenación. Por lo tanto, pues esto de alguna manera hace que la adquisición de habilidades y competencias se debilite. Con esto lo que quiero decir es que efectivamente sí se dan, pero de manera aislada. Por otra parte, la Facultad de Ingeniería, a través de su oficina de egresados, fue a preguntarle a los empleadores, pues, ¿cuáles son las competencias esenciales que ellos necesitan que los alumnos de la Facultad de Ingeniería tengan para poderlos emplear? Tomamos las cifras del 2017 y del 2018 y lo que sacamos como conclusión es que hay 4 competencias esenciales que en ambos años se han repetido y que han sido las más nombradas. Trabajo en equipo, comunicación efectiva, manejo de un segundo idioma y liderazgo. Ahí se encierran las 4 competencias esenciales
que más son buscadas y que fueron más mencionadas por los empleadores. También lo que hicimos fue decir, bueno, empleador, hazme un favor, te voy a dar una serie de capacidades que yo considero importantes, entre las que se encuentran síntesis y análisis, comunicación efectiva oral y escrita, comunicación efectiva en segundo idioma, particularmente el idioma inglés, integrarse a equipos de trabajo, saberse relacionar, ser visionario, ser creativo e innovador, tomar decisiones, emprendimiento y liderazgo. Todas estas capacidades son las que hemos considerado son fundamentales que deben de tener nuestros alumnos. Y nosotros les dijimos, bueno, dime por favor, ¿cómo consideras en cuanto a qué tan buenos te resultan? Dime si tienen un alto grado de capacidad, un medio o un bajo o un nulo. Y lo que hicimos fue subrayar o circular en rojo los que habían resultado en cada una de las categorías de ambos años, las mayores. Ustedes se pueden dar cuenta rápidamente que prácticamente la mayoría de los casos se sitúan en un nivel medio. Es decir, aquí lo que nos está diciendo es que la Facultad de Ingeniería todavía tiene un buen tramo que hacer para desarrollar de una mejor forma a sus alumnos en estas competencias. Fíjense que, por ejemplo, llama la atención en primera instancia, 2, que la integración en equipos de trabajo es algo que nosotros tenemos muy bien y por la que nos califican muy bien, al igual que la parte de ser creativos e innovadores, pero por otra parte, la cuestión de, por ejemplo, la comunicación efectiva en un segundo idioma está muy retrasada. Fíjense cómo hay entre 13 y 10%. Ese es el factor y también es una recomendación que puede de alguna manera interrumpir el desarrollo profesional. Lo que están pidiendo los empleadores es el dominio del idioma inglés y lo que nosotros vemos de una manera muy regular es que los alumnos de nuestra facultad no alcanzan en su mayoría la posición de este idioma. Entonces ahí hay otro segundo consejo, hay que ponerse mucha atención en seguir desarrollando el idioma inglés. Pero no nos quedamos ahí, también fuimos a ver la opinión de los expertos. En el 2019, en marzo del 2019, la revista Expansión pues nos sacó alguna publicación de qué es lo que estaba pasando con los recién egresados, particularmente de las áreas de ingeniería a nivel nacional. Y entonces hay pues ciertos factores comunes en todas las opiniones. Por ejemplo, que les faltan herramientas o que les faltan habilidades particularmente suaves. Y aquí, por supuesto, me quiero referir a la cuestión de la comunicación, que es algo muy importante, el saberse vender, el que sus habilidades socioemocionales no se desarrollan plenamente, que dicen que saben resolver problemas, pero la verdad es que al enfrentarse a casos reales se apanican. Y, por ejemplo, lo que es la inteligencia social o la inteligencia emocional, porque también, dadas las generaciones que vienen en estos momentos, quieren desarrollarse de una manera muy acelerada y muchas veces quieren saltar pasos del proceso de desarrollo. Entonces, pues todas estas situaciones nos llevan primeramente a replantear exactamente lo que las instituciones de educación superior pues están haciendo con sus alumnos. La Facultad de Ingeniería desde hace ya muchos años tiene por varios años la acreditación del CASEI. Particularmente en los últimos años se trabajó muy fuertemente para sacar una acreditación internacional. Y dentro de esa acreditación internacional se le exigió a la Facultad de Ingeniería declarar por cada una de las carreras los atributos de egreso. Y antes de poder explicar cuáles son los atributos de egreso generales de las carreras de la Facultad de Ingeniería, me gustaría compartir con ustedes las definiciones. Prácticamente un atributo de egreso es un propósito en donde
institución de educación superior declara cuáles van a ser las competencias que debe de tener un alumno al salir de los planes y programas de estudio. Es una serie de compromiso. En la página de internet de la Facultad de Ingeniería, en las licenciaturas, cuando ustedes puedan meterse, van a ver que todas las carreras de la Facultad de Ingeniería tienen declarados sus atributos de egreso. Eso es a lo que cada una de las diferentes carreras se compromete a desarrollar en los alumnos para poder tener y para poder cumplir y alinear las necesidades que los empleadores necesitan con los conocimientos, competencias que la propia universidad está ofreciendo. Y estos atributos se miden en 3 niveles: el nivel introductorio, el nivel medio y el nivel avanzado. Y ahorita voy a poner un ejemplo. Volviendo entonces a los atributos, cada una de las carreras ha desarrollado una serie de atributos, algunos más, otros menos, pero por lo menos todas las carreras tienen estos 7 atributos: resolver problemas de ingeniería, realizar procesos adecuados de diseño de ingeniería y realizar experimentación adecuada. Estos 3 atributos o competencias son competencias técnicas. Pero también quiero comentarles que la facultad ha declarado de manera general 4 atributos que son suaves: comunicarse efectivamente, reconocer sus responsabilidades éticas y profesionales, actualizarse permanentemente y trabajar en equipo. Esos atributos de egreso son en sí mismas competencias, y es por lo que los alumnos de la Facultad de Ingeniería de la UNAM van a ser evaluados al momento de salir. Nosotros, como funcionarios, tenemos que garantizar que los alumnos salgan con esas competencias, que tanto técnicas sepan resolver un problema de ingeniería. Ahí hay mucho conocimiento y tiene que haber mucha práctica, porque nos tenemos que enfrentar a muchos problemas de ingeniería para que lo sepan resolver. Pero también tienen que trabajar en equipo o tienen que comunicarse efectivamente. Entonces, todo esto son competencias en sí mismo que la propia Facultad de Ingeniería ya está declarando y que pues tiene que trabajar en ello. Y ustedes me preguntarán, oye, ¿cómo es que estas competencias se las vas a dar si tienes ahí un programa de estudios? Tomé como ejemplo el de la carrera de Ingeniería Industrial. Y ahí lo que yo veo es que está plagado de materias, donde los cuadros de hasta arriba representan el primer semestre y los cuadros de hasta abajo representan el 10º semestre. Es decir, los alumnos en esta escuela están por 5 años tratando de obtener su título profesional. En ese sentido, las competencias, el nuevo modelo del CASEI nos está obligando a que tenemos nosotros que empezar a asegurarnos de que estas competencias pues, puedan estar dándose en el alumno. Por ejemplo, vamos a hablar de comunicación, la competencia de comunicarse. Lo que ustedes pueden ver ahí con esos círculos blancos es que los profesores que dan en esos 3 primeros semestres van a tratar de fomentar en los alumnos pues una serie de competencias que son en primera instancia de inicio. Ahí vamos a tener que hacer un estándar en donde los profesores que hagan que sus alumnos se comuniquen correctamente, que presenten trabajos, lo tienen que hacer bajo un estándar. Entonces, puede ser en estas materias que estoy señalando, puede ser en todas. El objetivo es que todos puedan evaluar la competencia de comunicación de la misma forma para poderlos hacer que crezcan. Entonces ahí va a ser suficiente con que presenten de manera muy básica o que utilicen herramientas de comunicación básicas. Hacia los semestres de la mitad de la carrera, ya en lugar de ser cinta blanca, van a ser cinta anaranjada. Y ahí el nivel de exigencia para poderse comunicar va a ser mayor y los profesores que evalúen la comunicación de sus alumnos lo tendrán que hacer bajo un estándar que evalúe una capacidad media. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que cuando ellos salgan
sean totalmente cinta negra en comunicación. Es decir, que los profesores puedan evaluar también bajo un estándar ya avanzado a los alumnos. Es así como nosotros hemos visto y vamos a empezar a trabajar en ello, que podríamos empezar a fomentar, por ejemplo, esta capacidad que puse como ejemplo, la comunicación, pero pueden ser todas las demás de los atributos de egreso. Con esto, entonces, lo que les quiero comentar es que es el panorama general que se puede o que se ve a lo largo de lo que va a ser la importancia de las habilidades y las competencias en el desarrollo profesional. Lo que les quiero decir es que ya en estos momentos la Facultad de Ingeniería y muchas instituciones de educación superior en México y en el mundo se están ocupando de esto. A lo mejor el problema es que pues muchos de las personas que me están escuchando en este momento pasaron por la universidad, pero no fueron beneficiarios de todo esto que estoy diciendo. Entonces, yo para poder tratar de hacer que se pongan un poco al corriente, traigo algunas recomendaciones. Para las personas que están, a los chicos que están estudiando, yo les quisiera pedir de favor que fueran a la página de la facultad, que buscaran su carrera y que pudieran tener acceso a los atributos de egreso. Y hacer un repaso y poder decirles que aseguren dominar los atributos de egreso, es decir, aseguren obtener competencias de tu carrera. Y esto es muy importante porque si no se los habíamos dicho, esta es una oportunidad muy importante para decírselos. En la medida en la que tú puedas dominar los atributos de egreso de tu carrera, te va a dar mayor valor agregado y vas a ser más empleable, te va a dar empleabilidad. Y la segunda es que el dominar los atributos de egreso te caracteriza como profesional. Eso es muy, muy importante. Segundo, ante el confinamiento por la pandemia, lo que te quiero decir es aprovecha el tiempo preparándote en habilidades y competencias socioemocionales. ¿Cuáles son las competencias socioemocionales? Pues todas estas: liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, el dominio de un segundo idioma. Y otra vez voy a pararme ahí. No pueden ustedes dominar el inglés, no van a hablar inglés si no practican inglés. El dominio de un idioma es una habilidad. Y en la medida en la que ustedes no hablen en inglés, pues no van a poder desenvolverse. ¿Cuál es la mejor forma de poder comprender la lectura de un libro en inglés? Leyendo. Ustedes se podrán saber todas las reglas gramaticales, eso es conocimiento, pero si ese conocimiento no lo ponemos en práctica, no hablamos, no escuchamos, no leemos y no escribimos, pues entonces van a quedar cortos en el idioma inglés. ¿Por qué muchos alumnos tienen buenas oportunidades de trabajo? Porque son bilingües. ¿Y por qué son bilingües? Porque el destino de las personas que saben inglés los puso en una familia y en un contexto en donde desde chicos pues hablaban inglés todos los días en la escuela, pero eso se adquirió con la práctica. Las personas que no tuvimos ese beneficio, pues tendremos que o tuvimos que aprenderlo pues exactamente con la práctica. Tuvimos que ganar terreno que no nos fue dado de inicio, pero muchas cosas son así en la vida. Entonces, este es un muy buen momento para ver películas en inglés y tratar de comprender y de poner atención lo máximo. El ver reiteradamente películas en inglés nos va a dar ese potencial o esa habilidad para poder comprender. Y hay otras más: negociación, visión estratégica, trabajo por equipos, autoconocimiento, etc. Para poder desarrollarse, yo, entre otras cosas, les quiero comentar que en la División de Educación Continua a Distancia tenemos un diplomado en desarrollo de habilidades directivas. Si ustedes se meten a la página www.minería.unam.mx, ahí van a encontrar un diplomado en desarrollo de habilidades directivas. Es un programa de 240 horas que se imparte 140 horas en línea
y 100 horas presenciales. En este momento en la contingencia las estamos impartiendo vía Zoom, pero que ahí pues puedes encontrar respuesta al desarrollo de habilidades pues que tú necesites. Y adicionalmente este diplomado te puede servir, entre otras cosas, para titularte. Y comentar también que no únicamente en las habilidades directivas te tendrías tú que enfocar, sino también en las habilidades digitales, en las cognitivas y en las de adaptación y resiliencia que mucha falta hacen. Particularmente, yo quiero hacer una cuestión importante. Les quiero comentar que la exposición oral o la retórica, esto que a lo mejor yo estoy haciendo, no sé si lo haga bien o mal, pero el expresarse de manera oral es tal vez hoy por hoy algo que se viene haciendo de una manera mucho más frecuente. Y la exposición oral tiene mejores efectos y mayores efectos que escribir una carta o publicar un libro incluso. Hay que sencillamente ponerse de pie y decir algo importante y decir algo que atraiga. Por lo tanto, quiero decirles que la exposición oral, la retórica, es muy importante también para el desarrollo profesional y personal. Y es algo que deberíamos empezar a retomar. Aquí, lo que les quiero también comentar es que Chris Anderson, que es el creador de esto, que son las charlas TED, que las pueden ustedes ver en YouTube, dice que en el siglo XXI la competencia en exposición oral, es decir, esta competencia que debemos de adquirir en exposición oral o retórica, debería enseñarse en todos los colegios a la par de la lectura, la escritura y las matemáticas o la aritmética. Entonces, esto es muy importante también que lo hagan. El poder expresar las cosas, el estructurar las cosas para decirlas, es algo que también debería de ser una capacidad muy importante, porque en la expresión oral están los secretos también de poder expresar la necesidad de que quiero un trabajo, la necesidad que tengo de irme a otro país, la necesidad que tengo de explicar un tema a mis colaboradores, a mis hermanos o a mi familia. Entonces, no lo echen en saco roto. La siguiente recomendación es: ocúpate en aprender habilidades y competencias y herramientas digitales. Hoy, en este mundo, es muy importante. Les voy a poner un ejemplo. Muchos de ustedes saben manejar muy bien todos los dispositivos electrónicos, pero no saben con suficiencia y a profundidad manejar una hoja de cálculo, un Excel. Y eso es lamentable, porque el Excel te brinda una ventaja muy amplia en un montón de cosas. Por ejemplo, en el Excel vienen más de 80 funciones matemáticas y de probabilidad y de economía. Y te da la posibilidad de hacer tablas dinámicas, de poder combinar el Excel con otras aplicaciones de la suite de Office, como Word, en fin. Y yo veo también de manera muy triste que cuando estamos en las clases, a muchos alumnos les pido hacer algunos ejercicios, no digamos avanzados, en Excel, y no son capaces de hacerlo. Entonces, no confundamos. Yo creo que es muy buen momento para estudiar a profundidad y ser también cinta negra en toda la suite de Office, por ejemplo, en estudiar y enseñar a distancia. El paradigma de estudiar y enseñar a distancia ya es diferente, porque el paradigma cambia. Antes estábamos acostumbrados a recibir la información, ahora tenemos que ir a buscar la información, y los profesores tenemos que estar dispuestos a que los alumnos pueden buscar mejor información y más actualizada incluso que nosotros. Entonces, ahí los roles en la educación están cambiando y tenemos que adaptarnos rápidamente. Como ya lo dije, comunicarte efectivamente, toda la retórica que vimos hace un momento, el dominio de softwares especializados, en qué es lo que tú estás haciendo y cuáles son los softwares que te permiten, pues, tener una ventaja profesional sobre los demás. Adquirir salud digital. La salud digital o la actitud hacia lo digital tiene que ver con 4 elementos fundamentales: el comportamiento que tienes hacia lo digital, la mentalidad de cambio, las relaciones y las redes sociales que tú construyas,
y las habilidades propias del manejo de herramientas. Entonces, todo esto te va a permitir, pues, potenciar también tus competencias y herramientas personales, pero particularmente las digitales te pueden dar un impulso importante. Y finalmente, ante la difícil situación económica y social que se ve en el futuro, aprovecha el tiempo y estudia un posgrado. Les voy a decir lo siguiente. Considero que la situación de empleabilidad en los siguientes 12 meses va a estar muy difícil y que las posiciones que podrían ocupar en este momento recién egresados van a ser ocupadas por personas con experiencia profesional de 5 o 10 años. Por lo tanto, los recién egresados van a ser desplazados porque por el mismo dinero hay mejores candidatos. ¿Qué es lo que deben de hacer ustedes en este momento? Pues entonces aprovechen el tiempo. Si sus posibilidades lo permiten, estudien un posgrado. Puede ser desde una especialidad, una maestría, un doctorado. Todas estas son, finalmente, un título académico. Porque al terminar tu posgrado tendrás mayor valor agregado y podrás probablemente ganar tiempo y ganar el fruto en dinero de lo que no pudiste aprovechar en el tiempo en el que egresaste de la licenciatura. Y finalmente, a nivel de inspiración, yo les diría, desarrolla y profundiza en un tema que te apasione, porque probablemente ahí está la clave también del desarrollo profesional pleno. Quiero, a manera de que se inspiren, ponerles 3 casos. Por ejemplo, hay un chico que se llama Gonzalo, que se llama Gonzoc, que es un youtuber de 24 años, que a él lo que le apasionaba era la actuación. Y actualmente hace parodias de situaciones cotidianas actuadas por él. Él hace todos los personajes. Bueno, esta persona fundamentalmente lo que hace, entre otras cosas, es que edita sus propios programas y es uno de los youtubers más exitosos. Yo creo que ahorita él ha ganado a los 24 años, pues una cantidad de dinero que le va a permitir vivir tranquilamente el resto de su vida. Hay otra chica que se llama Liz Rangel, que es una licenciada en Mercadotecnia, que hizo un programa en YouTube que se llama Crafting Geek. Esta es una chica que le gusta la creatividad, le gustan las manualidades, y lo que hace es que es un programa que va dirigido a mamás y a niñas que quieren hacer manualidades muy sencillas, y ella hace cosas muy creativas. O finalmente uno muy clásico, que es un chico que se llama Carlos Reynoso, que es licenciado en comunicación, su pasión es el fútbol, y entonces da charlas de fútbol por YouTube. Él es más famoso, a lo mejor unos lo conocen, otros no, pero probablemente a su edad, siendo un licenciado en comunicación que sueña pues con narrar un partido de fútbol, es más famoso que cualquier chico de su edad que es contratado en Televisa o en cualquier cadena de televisión deportiva. Entonces, hay opciones y bueno, pues estos son ejemplos muy, muy inspiradores. Finalmente, pues quiero nada más comentarles y hacer énfasis en que los conocimientos son sumamente importantes porque es lo que te da identidad profesional. Te van a contratar por ser ingeniero, por ser arquitecto, por ser músico, por ser actuario, por ser contador, por ser licenciado, por ser médico. Pero que si eso, aunado a las diferentes habilidades y competencias, si tú tratas de hacer de ti una persona pues mucho más integral en todas estas disciplinas, seguramente tendrás un mejor desarrollo profesional. Muchísimas gracias, sean muy felices y mi cuenta de correo electrónico es vriveraromay@gmail.com. Muchas gracias y bueno, pues estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias, maestro Víctor. Aprendimos mucho de esta ponencia y tenemos varias preguntas. Alejandra Fernández nos pregunta, ¿son las habilidades de comunicación y liderazgo las más buscadas por las empresas? La respuesta es sí, ya lo vimos. De acuerdo a la estadística que nosotros tenemos,
Sí, liderazgo, trabajo en equipo, por supuesto comunicación, comunicación efectiva en español, comunicación efectiva en inglés, por supuesto. Gracias. Yasmín pregunta, ¿tiene que ver la inteligencia emocional en dichas habilidades? No, la inteligencia emocional es una habilidad independiente de lo que es la comunicación. Por ejemplo, la inteligencia emocional como tal, yo la definiría como aquella capacidad que tiene el ser humano de no sobrereaccionar a alguna situación que se nos presenta, a poder tener la tranquilidad de poder utilizar nuestro cerebro para poder razonar ante algún factor que que nos excita en algún momento determinado. Entonces, eso es una característica del ser humano que es totalmente independiente a las otras, es decir, se estudia de una manera muy específica. Dentro del diplomado de desarrollo de habilidades directivas, nosotros nos dedicamos a estudiar particularmente un tema, es todo lo que es la inteligencia emocional particularmente. Muchas gracias. Y aquí quiero aprovechar porque hay muchas preguntas que nos dicen cuándo inicia el próxima generación del Diplomado de Desarrollo de Habilidades Directivas. Y les comento que inicia el 26 de agosto del 2020. Bueno, correcto. La siguiente pregunta es de Ivonne Sánchez y nos dice, ¿cuáles son las habilidades que deben poseer los profesionales en el futuro ante la nueva normalidad? También me adelanté un poco a contestarlas. Yo diría que a la par de las habilidades socioemocionales, también están las habilidades digitales. Y vuelvo también a decir que las habilidades digitales son aquel cúmulo de conocimientos que no tienen nada más que ver con la parte de la comunicación o de extender una comunicación. O sea, el saber manejar muy bien el WhatsApp o el Facebook o cualquiera de las redes sociales no es cultura digital. El poder conocer un software especializado profundamente, eso es. El poder utilizar de una manera muy avanzada la suite de Office, eso es una cultura digital. El poder abrir nuestro panorama y estar permanentemente atentos a cuáles son las tecnologías de vanguardia que hay en nuestro campo disciplinar, eso es estar totalmente conectado. Tenemos que tener perfectamente claro esto. Por ejemplo, ahorita estamos, dirías tú, siendo vanguardista al utilizar Zoom, yo te diría, no, esto ya se está convirtiendo en un estándar. Es difícil picarle a todas las opciones que hay dentro del Zoom para poder tener una buena conferencia. Yo diría, no, ya, esto es un estándar, ya nos montamos todos en un momento determinado en el estándar. Hace 4 meses no sabíamos nada del Zoom, ahora todos somos expertos. Entonces, lo único que estamos haciendo es que cuando hay habilidades y competencias digitales, también me refiero a la actitud que tengas para poder adoptar y para poder rápidamente hacer tuyas todas las tecnologías que se estén presentando en un futuro. Y por supuesto, ahorita hablamos mucho de la cuestión digital, pero también hay que hablar de que a pesar de que estemos ahorita en un encierro, la parte de las habilidades socioemocionales son también muy importantes. Estas que tienen que ver exactamente con resiliencia, con autoconocimiento y con todo lo que nos permite, autoestima, por supuesto, que nos permite pues estar mejor. Aquí hay también dentro de las habilidades que nosotros podemos manejar como socioemocionales, todas aquellas que en primera instancia te dan fortaleza a ti como persona en lo individual y hay otras que te fortalecen ante los demás, que son sociales. Entonces, por ejemplo, liderazgo, comunicación, trabajo en equipo son habilidades sociales, pero todo lo que tiene que ver con autoconfianza, autoconocimiento, autoestima, resiliencia, son
tuyas y primero las tienes tú que hacer tuyas. Entonces, aquí no se trata de dar una clase, pero sí puedes encontrar dentro de la amplia variedad que tienen múltiples instituciones educativas o inclusive Coursera, pues cursos al respecto. Muy bien, gracias. Nuevamente Alejandra Fernández dice, para ser competitivos actualmente, ¿vale más la actitud que el conocimiento técnico? Valen las dos, porque el conocimiento técnico, primeramente, requiere de actitud. Si no hay actitud para perseguir los conocimientos, pues no tienes los conocimientos. Y puedes tener actitud, pero si también no sabes dónde buscar o no tienes definido qué conocimientos quieres alcanzar, pues no vale nada. Ahí la mezcla entre los conocimientos técnicos y la actitud juegan un rol en el que permanentemente se están retroalimentando y se están empujando para poder salir adelante. O sea, la actitud, sí quiero también decir, no nada más en la búsqueda de aspectos técnicos, sino la actitud en muchas cuestiones de la vida es absolutamente importante. Sí, muchas gracias. Eduardo López pregunta, ¿cuáles han sido las últimas habilidades que has adquirido y por qué? Por ejemplo, en este encierro, yo creo que he adquirido la habilidad de ser tolerante. Yo vivo con mi esposa y con mis 2 hijos y hay algunos momentos en los que muchas de las actividades que nosotros queremos hacer, pues chocan, ¿no? Entonces, desde ahorita yo tuve que decirle a toda mi familia, ¿saben qué? No me van a utilizar nada porque el ancho de banda es para la conferencia que voy a dar. Pero hay momentos en los que los 2 chicos están en la escuela y tienen que conectarse, mi esposa trabaja y yo también, y nos peleamos por el ancho de banda. Entonces aquí la negociación, la tolerancia, el decir Dalai es lo que yo he aprendido. Creo que sí voy a llegar siendo una persona mucho más tolerante, mucho más consciente de las necesidades de los demás y que pues debo de ser una persona que bueno, a lo mejor dentro de lo que yo puedo decir que he crecido es en ese aspecto. Muchas gracias. Tere Martínez te comenta, y si se tiene proactividad por las suaves, por las habilidades suaves, y no tanto por las técnicas, ¿qué se hace? Aquí quiero entender que tenemos los 2 tipos de habilidades, las técnicas y las suaves, y que si nosotros preferimos unas en lugar de otras, ¿es lo que quiere decir? Sí, dice, si se tiene proactividad por las suaves y no tanto por las técnicas, ¿qué se hace? Bueno, a lo mejor no entiendo bien la pregunta, pero tienen 2 funciones totalmente diferentes. Unas son totalmente, las técnicas tienen como objetivo el hacerte maestro o el hacerte competitivo o competente en cuestiones que le dan valor a una empresa y que te dan valor exactamente a ti como profesional. Las socioemocionales, adicionalmente a darte valor como profesional, también te dan valor como persona. Entonces, pues tienen circunstancias y tienen diferencias. Yo creo que una persona desde el punto de vista profesional tiene que tener ambas. Y yo creo, por ejemplo, que el hecho de que vamos a decir, de que tú antepongas las cuestiones de las habilidades suaves ante las técnicas, podría ser una equivocación. Yo lo que diría es que debe de haber un equilibrio por ambas. Me imagino que si tú prefieres las habilidades socioemocionales a las técnicas o las suaves a las técnicas, es porque en sí mismo seguramente no te sientes satisfecha con lo que estás logrando o a lo mejor porque tienes un vacío de algunas habilidades en las que necesitas pues atender.
Yo te diría, si siendo técnicas o siendo suaves, tú tienes alguna necesidad o una proclividad por alguna de ellas, pues yo te sugeriría que las atendieras, ¿no? Muy bien. Carlos Sánchez Mejía te manda muchas felicidades por tu conferencia. El maestro Gonzalo Guerrero te manda también felicitar y saludos y te hace varias preguntas. Una de ellas dice, en estos momentos de reclusión, lo pone entre comillas escolar, y falta de contacto presencial entre profesores y estudiantes, ¿qué tanto se puede hacer para realmente adquirir estas habilidades y competencias referidas en la conferencia? Pues primeramente tengo que decir que nosotros como seres humanos, pues somos seres sociales. Yo creo que en algún momento el aislamiento nos empieza a cobrar la factura en el sentido de que necesitamos relacionarnos unos con otros. Yo, por ejemplo, en este caso en el que estamos en la reclusión, yo diría que podríamos desarrollar diferentes habilidades que nos van a permitir pasar por este camino. En primera instancia, lo que yo diría es que la tolerancia, el autoconocimiento, la resiliencia, que es otra de las habilidades, el tener la capacidad de poder salir adelante a pesar de todo lo que estamos pasando, son habilidades que en este momento nos están forzando a hacer. Y también es un momento en el que tanto los conocimientos como las habilidades las podríamos también aprovechar este tiempo para estudiarlas a distancia. Entonces, yo lo que diría es que la misma circunstancia del estar en ese encierro nos ha permitido desarrollar y descubrir habilidades que no teníamos. En ese sentido, pues si podemos poner a nuestra disposición estas habilidades, seguramente le encontraremos sentido a podernos poner a estudiar o podernos poner a avanzar o poder empezar a revisar nuestros contenidos o como profesores iniciar en estos momentos la posibilidad de reestructurar nuestros cursos para poder tener esa posibilidad de darlos a distancia. Quiero decir también con esto que yo soy una persona que considera que la mezcla de lo que es la educación a distancia con la educación presencial, para mí, Víctor Rivera, es lo óptimo. Yo la verdad es que no podría vivir imaginándome que no voy a regresar algún día a darle la mano a los alumnos, a abrazar a mis compañeros de trabajo, a estar reunidos en una sesión. Y entonces, en este sentido, pues considero que no nos queda más que aguantar, aplicar algunas habilidades que la misma pandemia nos ha obligado a desarrollar y prepararnos. Muchas gracias. Alejandro César comenta, mi experiencia siempre ha sido que un ingeniero de la UNAM sabe todo, pero el que se vende mejor es el de una privada. ¿Qué están haciendo ellos diferente? Comienzan a trabajar a partir del cuarto semestre, se enfrentan a problemas antes que nosotros. ¿Qué tiene una universidad privada? Que la personalidad de liderazgo es aplastante contra la nuestra. Bueno, yo diría primeramente que el desarrollo de muchas características, primeramente una habilidad se desarrolla a lo largo del tiempo. Es decir, nosotros nos vamos perfeccionando. Las personas van comunicándose mejor conforme más práctica van teniendo y conforme más exposición a lo largo del tiempo van teniendo. Mientras más clases das, mientras más conferencias ofreces, pues te va saliendo cada vez mejor. Lo que hacen las universidades, pues ya lo contesta un poco la persona que nos hace la pregunta, está en función de que están más expuestos a que la naturaleza de nuestra facultad es la naturaleza de una escuela técnica. Es decir,
salimos con bases técnicas muy fuertes y eso es parte de lo que a nosotros nos caracteriza. Yo creo que eso no lo deberíamos de perder, o sea, lo importante es que somos una facultad que se caracteriza por esa técnica. Y lo que estamos ahorita haciendo es precisamente tratar de ofrecerle a los alumnos herramientas adicionales que permitan explotar esa técnica. No es que los alumnos de las otras universidades sean mejores que los de la Facultad de Ingeniería. Simple y sencillamente que las personas de la Facultad de Ingeniería no tienen las herramientas de las que fueron dotados ellos. Ahora, no todos los alumnos de la Facultad de Ingeniería tienen las características que menciona esta persona. ¿Por qué? Porque las habilidades se van adquiriendo desde la cuna. Y hay también muchos alumnos que son excelentes comunicadores ya sin ensayar nada. ¿Por qué? Porque nacen con dones. Hay muchos alumnos que yo veo que podrían fácilmente ocupar un puesto directivo casi saliendo. Es decir, no podríamos nosotros generalizar. Lo que yo digo es que la Facultad de Ingeniería tiene una característica, que esa característica es importante, que es la fortaleza técnica, que es muy escrupulosa y muy exigente en todo lo que es la parte técnica, y que lo que deberíamos de hacer es dotar o complementar de alguna manera, como ya lo propuso el CASEI, y como lo pude expresar aquí, de esas habilidades para potenciar a las personas. Deja que cuando en un futuro nuestros alumnos en mayor medida vayan adoptando estas competencias, cómo van a quedar las personas de otras instituciones. Yo creo que va a ser muy interesante verlo. Sí, correcto. Tenemos muchas preguntas. ¿Quieres que te haga todavía 2 o 3 más? Sí, con mucho gusto. Perfecto. Enrique Rivera te pregunta, como líder en el ambiente laboral, ¿cuál crees que es el papel de la empatía y sus límites? Bueno, yo creo que efectivamente, como lo dice Enrique, la empatía tiene un límite. Yo creo que el ser empático significa comprender y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Repito, entender y ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Pero la empatía puede ser peligrosa cuando se trasciende esto y entonces empezamos a involucrarnos. Y cuando empezamos a involucrarnos, pues la empatía nos desgasta a nosotros porque, de cierta forma, lo que estamos haciendo es que estamos tratando de resolverle la vida a las demás personas. Yo creo, en mi particular punto de vista, que la vida no se trata de resolverle la vida a las demás personas, sino de enseñarles y ayudarles a caminar a lo largo de la vida de acuerdo a las posibilidades que uno tenga. Y una cosa que es muy importante, mi padre decía, no se puede dar lo que no se tiene. Entonces, yo creo que muchas personas en ese afán de ayudar y de ser empáticos, pues trasciende el involucrarse y ahí es cuando puede ser peligroso, ¿no? Correcto. Me llama mucho la atención esta pregunta de Magali Nieto y dice, si tengo 35 años, ¿aún puedo desarrollar las habilidades que se han mencionado? Siempre, siempre. A mi edad también puedes desarrollar todas las habilidades. O sea, no hay un límite de edad. Las personas hoy por hoy, ya vamos a decir de la tercera edad, están desarrollando habilidades pues, que a lo mejor no tenían. O sea, a lo mejor hubo personas que nunca tuvieron que desarrollar habilidades para quedarse encerrados en sus casas durante 90 días y están aprendiendo. Y son aprendizajes que se quedan para toda la vida. Yo creo, y ahí no lo creo, sino lo digo contentemente, las habilidades se continúan aprendiendo. Habrá algunas habilidades para las que ahora sí tengamos edad, porque nuestra condición física lo permite, pero habrá otras habilidades intelectuales que así tengamos muchos años, pues seguirán
desarrollándose. Muy bien. Julio García dice, soy egresado de la Facultad de Ingeniería, de la carrera de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Felicidades por tu presentación y gracias por el webinar. Ok, muchas gracias. También Erika Luna dice que buenísima ponencia, muchas gracias. Muchas gracias. Dice ¿hay algún plan para implementar materias obligatorias de habilidades blandas en los planes de la Facultad de Ingeniería? Vamos a tener la revisión de los programas y planes de estudio de la Facultad de Ingeniería en el 2021. Y bueno, esto se hace a través de pues la opinión. Es un trabajo que se hace a través de diferentes órganos y profesores de la propia facultad. Es un trabajo colegiado. Yo, por supuesto, que estaré muy atento pues a tratar de ofrecer en lo que mi capacidad pueda, pues la posibilidad de hacerlo. Sin embargo, ya desde los planes y programas de estudio en los que me tocó participar con el maestro Gonzalo Guerrero, ya se plantearon varias cosas de este tipo. En la división de Ciencias Sociales y Humanidades, por ejemplo, ya hay diferentes materias que tienen que ver con el desarrollo de habilidades como comunicación. Se hace un énfasis importante en la ética, pero creo que todavía tendremos que ir hacia esos puertos, pues tratando de fortalecer todo esto. Entonces, vamos a estar iniciando todo este trabajo colegiado el próximo año y esperamos que podamos tener el punch para poder convencer a nuestros colegas de que debe de haber esto. Lo que pasa es que los programas, lo que pasa muchas veces en la facultad, por lo que yo me he dado cuenta, y está muy bien lo que hacemos, es que somos tan ambiciosos técnicamente que muchas veces los espacios para que podamos incluir materias de diferentes tipos ya no nos da. Entonces, sería padrísimo que pudiéramos tener mucho tiempo y pudiéramos tener semestres donde demos 12 materias porque no nos alcanza el tiempo para dar tantos temas. Pero esta propuesta de poder hacer que los profesores puedan evaluar las diferentes competencias en un marco general, pero dentro de las mismas asignaturas, podría ser una muy buena situación. Es decir, que todos los profesores nos pusiéramos de acuerdo para evaluar los mismos puntos cuando se trata de que formemos equipos de trabajo y pasen a presentar un trabajo, por ejemplo, o de que todos los laboratorios nos pongamos de acuerdo para poder hacer una evaluación de tal manera que aseguremos que a través de la experimentación en los laboratorios estamos haciendo o llegando a hacer o a crear habilidades en los alumnos. Entonces, eso es lo que puedo decir por el momento. Correcto. Pues si me lo permites, maestro, esta comentario y pregunta de Leopoldo González, que sería la última, está muy en apego a esto que tú comentas. Dice, hola, Víctor. Mencionas que las habilidades y competencias las obtienen los alumnos a partir de iniciativas de profesores y los consideras como esfuerzos aislados. Entonces, si tenemos la certificación de CASEI y están declarados los atributos, ¿por qué en los planes de estudio no se tienen definidas actividades para poder desarrollar las competencias? Si estuvieras en los planes de estudios, los profesores estarían obligados al cumplimiento del programa y a realizar dichas actividades para potenciar las competencias. La pregunta, ¿se está haciendo algo al respecto? Y luego, mencionas lo del idioma, que es muy importante. ¿Qué está haciendo la facultad al respecto para apoyar a los chavos? Gracias, Polo. Sí, bueno, Polo, nos quedamos, tuvimos una junta multitudinaria un poquito antes, el 11 de marzo del 2020, con el CASEI, en donde estábamos empezando a poner todas las bases para hacer exactamente estos ejercicios de ver cómo vamos a darle seguimiento y a implantar todo esto de las competencias a lo largo y ancho de todas las carreras de la Facultad de Ingeniería. Entonces, la pandemia se nos puso en medio, pero ya formalmente iniciamos toda
pues todo el trabajo el 11 de marzo. Entonces, y la maestra Barrera Bustillos, que es la directora del CACEM, que nos está haciendo el favor de asesorarnos. Entonces ahí, pues estábamos iniciando ya con todo este trabajo. La segunda es que efectivamente lo que estamos haciendo y que hemos venido haciendo en cuanto al idioma inglés desde hace pues mucho tiempo, no hemos tenido ningún tipo de iniciativas más audaces, por llamarlo de alguna manera, en la facultad. Seguimos con las mismas cuestiones, apoyándonos a través de la Escuela de Idiomas de la propia universidad. Seguimos consiguiendo las famosas becas para que las personas estudien inglés a distancia, con las becas que nos dan la Fundación SLIM, me parece. Algunas becas que también la Sociedad de Exalumnos de la Facultad de Ingeniería nos otorga, pero ahí también declaro que no hemos podido tener la audacia suficiente para incorporar iniciativas que nos permitan acelerar el proceso del dominio del idioma inglés entre los alumnos. También es una asignatura pendiente. Pues muchísimas gracias, maestro Víctor Rivera Romay. Tenemos muchísimas preguntas, las cuales te haremos llegar para que tú les des respuesta vía correo electrónica a todos los que nos han favorecido con sus preguntas. Pues muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les recuerdo que el próximo jueves 25 de junio del 2020, en punto de las 5 de la tarde, tenemos una cita en donde el maestro César Tadeo Uriarte nos presentará la conferencia Inteligencia Emocional ante el lanzamiento de un proyecto. Los esperamos y les deseo tengan una excelente tarde. Muchas gracias.